hoy lo que vamos a ver es cuántica. ¿Cuál es la ecuación de onda que rige, es una forma de decirlo, rige la mecánica cuántica? ¿Por qué hablamos de ecuación de onda? En el apunte que hay una presentación PowerPoint y un apunte en el campus, en donde se hace la analogía de lo que se vio de los fotones y la vinculación con las ecuaciones de Maxwell, para recordar. De ahí uno podría inferir, si de Broglie planteó esto, que la longitud de onda asociada a una partícula es h sobre p, en el caso de los fotones, ello ya dice todo. Y acuérdense que lo más parecido, es decir, hay varios hitos por los cuales Schrödinger pensó que esa analogía de Broglie, que luego aprovechó, digamos, Einstein, es una analogía, una simetría. Ese igual que ponemos acá es algo así como el espejo, digamos, de Alicia en el País de las Maravillas. Porque pasamos, se acuerdan, de algo que es completamente ondulatorio, algo que es completamente mecanicista corpuscular a través del impulso. El fotón tiene las dos propiedades. No sé qué es lo que pensó Schrödinger, pero sea el camino que sea, lo que vamos a plantear hoy es cuál es la ecuación general, la equivalente ecuación a la de Newton, que satisfacen las partículas y las que no son partículas. O sea, las que tienen masa y las que no tienen masa. Entonces, ¿a qué ecuación responden? Entonces, ¿qué pasa? Para los fotones, uno tenía que esta relación es equivalente, en cierta forma, a la ecuación de Planck. Es decir, equivalencia, me refiero. Es como si una implicase la otra para los fotones. ¿Se acuerdan de la relación de Planck? Que al fin y al cabo la llaman Planck-Einstein, por el tema que Einstein, bueno, lo aprovecha para el efecto fotoeléctrico y Planck era un poco descreído de la física de todo. Planck lo pensaba este planteo como algo completamente teórico, en cambio de Broglie esto lo plantea como algo hipotético en función de lo que yo le estaba intuyendo, porque había experimentos que ya se habían hecho que sugerían el aspecto, vamos a decir, corpuscular de la radiación. Y por otra parte, fíjense, tenemos esto. Estos son dos hipótesis. Vamos a llamarlo hipótesis 1, hipótesis 2, que la vamos a usar para, digamos, hacer otra hipótesis más complicada, que es la ecuación de Schrödinger. Después, uno tiene que, en el electromagnetismo, habían visto que los campos electromagnéticos respondían a ecuaciones en el vacío que eran de este tipo. Supongamos que hablamos del campo eléctrico y teníamos una relación de este tipo. Esta es una relación de un laplaciano de un campo vectorial. Es decir, esto. Y esto viene del electromagnetismo, es una de las ecuaciones de Maxwell. Y resultaba, yo estaba justamente hoy leyendo el libro de un premio Nobel de Física, que es del 2004, tiene nombre polaco y ganó el premio Nobel de Física en cuántica, no me acuerdo en qué tema. Y él estaba haciendo como un repaso de cuáles son las analogías, por qué yo paso de esto a esto. Parece algo muy tomado de los pelos. Él ganó un premio Nobel de cuántica referente a cuasipartículas que hablan de la estructura del neutrón, que no es una partícula elemental, sino que tiene quarks, 3 quarks y un gluón. Gluón tiene que ver con lo que mantiene cohesionado al neutrón y al protón. O sea, no son partículas elementales, sino que hay otras partículas. Entonces, él plantea, por ejemplo, las ecuaciones, menciona las ecuaciones de Maxwell, y esta ecuación tiene esta forma. Esta es la ecuación clásica, es una ecuación clásica de onda. Lo raro que para esta onda no necesitamos ningún medio material para que se propague. Entonces uno diría, bueno, es la ecuación de propagación del campo eléctrico que dependerá obviamente de la posición
y del tiempo. Y es una onda que transporta energía. Y la energía, por otra parte, por esto está cuantificada. Entonces, fíjense que hay una vinculación. Esto sería como una especie de transporte de energía en el vacío, donde no hay carga, donde no hay corrientes eléctricas, o sea, lejos de una antena, lejos de una fuente emisora. La fuente emisora, ¿qué puede ser? Una antena que está lejos, un sol, una fuente de calor o una carga oscilante remota. Y eso se propaga de esta forma, esa es la componente del campo eléctrico. Entonces habrá pensado, bueno, pero debería ser que si yo tengo una función de onda, perdón, una longitud de onda, ¿existirá una función de onda? Esa sería la pregunta que se planteaba. Y creo que a los 25 años planteó esto. 25 años, es un compañero de ustedes, pero de hace casi un siglo. Fíjense que a veces las cosas surgen por analogías. En física usar analogías sirve hasta cierto límite y permite dar un paso más, porque uno empieza a cuestionar, mirá si pasase tal cosa. Lo peor en ciencia o en la vida de uno es no intentar hacer algo de lo que uno pensaría que puede funcionar. Es lo peor que puedo hacer, o no hacer la pregunta en el momento adecuado. No tengan ustedes, no se queden con dudas. Esto a partir de ahora todo va a parecer esotérico, poco intuitivo, pero de alguna forma hasta ahora funciona. Entonces, si hay una onda, si existe esa onda debería depender de la posición y el tiempo. Esta es la onda, o es la función de onda, vamos a ponerle la palabra correcta, o la aceptada, la función de onda asociada a la partícula. Ya que hablamos de la longitud de onda, debería una onda, que tendrá que ver algo con esa longitud de onda. Entonces la pregunta es, ¿cómo la obtengo? Para eso es un método constructivo que no es una demostración, lo repito, no es una demostración, es una hipótesis medio retorcida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que él hace? Bueno, si es una ecuación de onda, debería satisfacer la phi, debería satisfacer una ecuación de ondas parecida a esto. O sea, en vez de haber un campo eléctrico, acá tendría que haber un phi y de este lado también un phi. Eso sería lo que uno esperaría. Pero ¿qué pasa? Se da con una sorpresa, que no es tanto así, sino que diverge. Debería satisfacer una ecuación de la forma que es de la ecuación de Helmholtz, es decir, que es la ecuación, vamos a hallar 3. Tendría que ser algo de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pensemos lo siguiente. Primero, fíjense, de un lado hay una derivada segunda, que es el laplaciano respecto a la posición. Este laplaciano denota una derivada. Supongamos que primero lo hacemos en una dimensión. Hacemos la derivada, de efecto supongamos en la coordenada cartesiana, esto de esta forma. Y proponemos que la función de onda sea lo que hacemos en lo que se hace en física 2, que a veces ponen una combinación, digamos, una exponencial de este tipo. ¿Se acuerdan? Que la expresan en forma de un fasor, lo llaman fasor, para las corrientes, etc. Claro. O sea, hacen esa analogía. ¿Por qué se hace eso? Una conveniencia de tipo, digamos, economía matemática, porque uno siempre una exponencial la puede combinar como uno quiera. Es mucho más fácil que manejar vectores. Y después ¿se acuerdan que toman después la parte real o imaginaria de la función? En vez de poner un seno o coseno, que es una función armónica,
que va a satisfacer la ecuación de onda, uno propone esto. Pero esto, aunque lo más raro es que va a prevalecer en forma. Es decir, acá estoy considerando que esta función debería es la que satisface esto. Y esto corresponde a una partícula libre. Es decir, esta sería la onda asociada a una partícula libre. Bueno, sí, partícula libre. La partícula libre no está sometida a ningún potencial, o sea que el potencial que existiría sería un potencial que simplemente es una constante, con lo cual la derivada no afecta para nada. El potencial sabe que siempre se miden respecto a un nivel de referencia arbitrario. Entonces, cuando uno hace la derivada de eso, se fijan que, bueno, básicamente es derivada respecto a esto. Me va a quedar un K, el vector de onda, por E, por I, por K, menos omega por T. Y esto, si ustedes se fijan, esta parte sigue siendo la función de onda. No, ¿qué es lo que es? Esto es para una partícula libre, o sea, una partícula libre de un potencial. Está libre, o sea, no hay ningún potencial aplicado, que no va a ser el caso general. Es decir, libre en el espacio que no hay ningún tipo de gradiente potencial que genere una fuerza. Inmediatamente vamos a ver que lo podemos generalizar al cuando no es libre. Y esto, fíjense que esto, la amplitud, que no conozco cuál es, y esta exponencial es la misma función de onda que tenemos antes, es decir, el x por t. Entonces, bueno, aquí hicimos la primera derivada. Lo que queremos es construir una ecuación parecida a esta. Derivada y otra vez. El tema de la dependencia temporal no nos importa y va a quedar phi sub 0 otra vez por lo mismo, k por x menos omega t. Entonces acá me va a quedar i por k, esto al cuadrado. Una palabra voy a tener. Todo esto que tengo acá es la misma función de onda y acá me va a quedar, acá acuérdense que el i es la unidad del número complejo. ¿Y al cuadrado cuánto da? Menos 1. Entonces tenemos que esto va a ser menos k al cuadrado. Es decir, el vector de onda al cuadrado. Ahí está parte del problema. Pero ahora fíjense una cosa. Si miramos qué nos sirve de las dos hipótesis, fíjense que acá tenemos lo siguiente. La energía cinética de una partícula en la connotación clásica es P al cuadrado sobre 2m. Esto es, vamos a ver, en la expresión no relativista. La ecuación que vamos a ver es una ecuación no relativista, o sea que las partículas tienen baja velocidad o baja energía. No vale para acelerador de partículas de hadrones de Suiza, no es lo mismo. Esto es para la teoría clásica. Para la teoría relativista hay una ecuación que es la de Dirac, eso es otra. Entonces, fíjense que si esto ahora lo escribo como vector de onda, el P lo puedo escribir como vamos a escribirlo primero así, esto al cuadrado. Esta es la relación de Broglie, o sea, sería por la relación que tenemos 1 por 1. Es decir, perdón, a ver, no, al revés. Disculpen. Acá esto sería h sobre lambda. Y a su vez esto, la inversa de esto yo lo puedo escribir. Supongamos que hacemos lo siguiente. Hacemos h sobre 2pi y hacemos lambda sobre 2pi. De tal forma que acá me va a quedar, fíjense que lo que recién discutíamos respecto al vector de onda, el lambda sobre 2pi
sería lo mismo que la inversa del vector de onda. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos, a ver, acá me equivoqué, es h barra solamente. Entonces vamos a tener que 1 sobre 2m, h barra, esto es la inversa de k, o sea que va a quedar k. Esta es otra forma de expresar la relación de de Broglie. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es la inversa de k. Lambda sobre 2pi es 1 sobre k, de tal forma que el k queda en el numerador. Entonces, esta es una forma de expresar la energía cinética de la partícula. Entonces, resulta que, de paso, hago este truco. Hago un cambio de variables. Por ejemplo, acá tenemos un k al cuadrado y queremos que aparezca una magnitud física. ¿Por qué hace eso? Porque la magnitud física, la energía, es la que va a vincular a la otra parte de la ecuación. Por supuesto, cuando habrá hecho el cálculo, vaya a saber qué camino siguió, pero él quería darle unidades a esto. Entonces, para que esto tenga unidades que involucren la conservación de la energía, acá yo puedo hacer lo siguiente, multiplicar por h barra al cuadrado y dividir sobre 2m los dos miembros de la ecuación. Supongamos que esta es la ecuación, pusimos 4. Bueno, supongamos 4. Si nosotros ahora hacemos la ecuación 4, para que aparezca la unidad, digamos, las unidades de energía, puedo hacer de ambos lados de la ecuación multiplicarlo por esto, donde siempre esto es la masa en reposo, no hay nada relativista acá. Y a su vez, como el menos está molestando, yo podría hacer lo siguiente, multiplicando por menos, con lo cual no cambio en absolutamente nada particular. Entonces tengo esto, y acá vamos a tener la función de onda. Y una palabra vamos a tener la energía cinética de la partícula por la función de onda. Esto es así simple. Inclusive, fíjense ahora, por un lado tengo esta ecuación, vamos a llamarla la ecuación 5. Ahora hagamos la otra prueba. Acá hicimos la parte de la derivada de este lado de la ecuación, en una dimensión. En 3 dimensiones lo podemos generalizar fácil. Es decir, para 3 dimensiones, lo que puedo hacer, en vez de hacer la derivada primera, yo podría hacer el laplaciano. El laplaciano de la función de onda. Y en vez de tener una coordenada, tengo 3. O sea que acuérdense que esto es la derivada parcial. Eso lo saben de análisis 2. Esto aplicado a la función de onda. Entonces, por analogía, yo voy a tener lo siguiente, que voy a tener, en el apunte, bueno, está más detalladamente, en vez de tener una derivada parcial, en este caso correspondería a una derivada no parcial, sino derivada común, voy a tener que el laplaciano aplicado, en este caso la función de onda que depende de la posición en 3 dimensiones, directamente va a ser una generalización de esto, porque va a ser h al cuadrado, pero el vector de onda, el vector, acá es un escalar, acá es un vector, por 2m, por la función de onda. Fíjense, esto sigue siendo la energía cinética, pero en 3 dimensiones. Fíjense qué fácil fue pasar a 3 dimensiones. Porque simplemente el vector de onda, vamos a llamarlo 6 esto, el módulo del vector de onda es simplemente esto
Entonces acá me independizo de la dirección de propagación de la onda que no terminamos de verlo. Y por otra parte hay una cosa que puedo hacer más todavía. Acá me remití a la contribución de la energía cinética, o sea, consideré que es una partícula libre. Si la partícula no es libre, tampoco no introduce mucha complicación. Voy a borrar el primero ahí. Sí. Menos h barra al cuadrado sobre 2m. Menos. ¿Pero el menos de dónde salió? No, el menos venía de acá. Miren un paso acá. Cuando yo multipliqué la ecuación esta acá, aparecía acá. Acá aparece un menos porque, ¿qué pasa? Cuando uno tenía este al cuadrado, al derivar 2 veces, te quedaba la unidad imaginaria al cuadrado. O sea, acá te quedaba, por ejemplo, si quiero, pongámoslo así, el i al cuadrado. El número complejo i al cuadrado es menos 1. Entonces, ese menos 1 estaba molestando. O sea, uno hace un cambio de variables para que se parezca es decir, incorpore la energía cinética, para que tenga unidades físicas. Además, tiene que ver con una cuestión matemática, vamos a ver adelante. Entonces, resulta que queda menos acá multiplicando por un laplaciano. Y acá está introducido el vector de onda. Pero ahora supongamos que vamos un paso más, antes de hacer la derivada respecto al tiempo, que esa va a ser la parte más sorprendente de todo. Aparece algo que no tenía previsto. Entonces, sigamos un poco más. O sea, supongamos que a la energía cinética le sumamos la energía potencial. Y la llamamos de esta forma. Esta es energía potencial. Es más, esta parte del capítulo, que sería la guía 3, va a resolver distintos tipos de potenciales. Nosotros nos salteamos la guía de ondas, por el tema acotado de tiempo que tenemos. Este potencial involucra siempre fuerzas. Acuérdense que el gradiente de un potencial, o sea, de un campo escalar, esto es un campo escalar, menos esto es siempre una fuerza. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno tenemos esto. Podemos representar en una dimensión esto, y en particular es un potencial que va, si recuerdan, creo que la clase pasada lo dimos, esto tenía una forma de este tipo. Sobre R, que es la distancia entre protón y electrón, y acá tendríamos una carga así y un signo menos así. Entonces la fuerza actuaba atrayendo donde está el protón con la carga positiva y el electrón, vamos a decir que simbólicamente es esto. Entonces hay una fuerza atractiva de ese tipo. Acuérdense eso. En este caso el potencial podía tener otra forma. Vamos a ver determinados tipos de potenciales que nos interesan para la parte electrónica. De una dimensión hasta 3 dimensiones. Uno dice, ¿cómo? ¿Cosas en una dimensión? Sí. Hay dispositivos de una dimensión electrónica y de 2 dimensiones. Y cada vez más se llaman metamateriales. Uno, cambiando la forma, tiene propiedades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Esto es fuerza, la misma fuerza que ve con la ley de Newton. Ahora bien, nosotros ahora, fíjense que el truco podemos hacer. Si nosotros hacemos esto es lo mismo que hacer h al cuadrado, k al cuadrado sobre 2m, más el potencial. Si vamos a la ecuación, vamos a llamarlo, no sé, esta sería la ecuación 7. Esta sería la energía mecánica total. No relativista. Es más, la constante que uno tenía de la partícula libre, el mc al cuadrado, ya tendría que sumarse de ambos lados. Pero para el caso nuestro tampoco no interesa, porque sería como correr el potencial. ¿Se dan cuenta? Si el potencial contuviese, no sé, la energía en reposo,
no contribuye en nada, es una constante. No estamos viendo teoría relativista. Toda esta ecuación es no relativista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando introducimos esto, la ecuación 7, y nos vamos a la ecuación 6, fíjense lo siguiente. De 6, nosotros podemos agregarle el potencial, cualquiera sea, no importa cuál sea la forma. Y yo hago esto, ya con la forma en 3 dimensiones. Le sumo un término que contiene el potencial multiplicado por la función de onda, que esto sería lo nuevo, lo agregado, y a la energía cinética le sumo justamente lo mismo. El potencial por phi, bueno, acá tendrá que borrar todo esto, disculpen. Entonces, eso en realidad no cambia para nada la ecuación. Es decir, esto ahora se va a llamar, vamos a ir, perdón, hago esto, discúlpenme. Esto multiplicado por la función de onda. Ahí casi meto la pata. Esto va a ser la energía mecánica total, que es constante, y le aclaro qué es físicamente que sea constante. ¿Qué significa? Si la energía es constante, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo lo conocen? Conservativo, lo que vieron en Física 1. Exactamente. Nosotros siempre vamos a pensar en sistemas conservativos. No vemos como nosotros en cuántica, los físicos, vemos sistemas fuera del equilibrio. Eso no ven ustedes. Para lo que necesitamos en electrónica es suficiente con esto. Entonces resulta que esta es una constante. Es una constante de movimiento. La misma constante que empleamos, por ejemplo, en el efecto Compton. Entonces, esta parte de la ecuación, que vamos a llamarlo, que vamos a ver, 7, 8, bueno, hasta acá llegamos lo máximo que podemos de especulación. Pasamos de la derivada segunda de la parte de la derecha de la ecuación de onda a una expresión general que contiene un potencial de una partícula en 3 dimensiones, o sea, lo más general que pudimos. Ahora lo que vamos a hacer es la derivada que falta, la derivada del tiempo. Y ahí es donde va a ser algo raro. La pregunta es, ¿piensan ustedes que podré llegar a la derivada segunda? ¿Puedo llegar a la derivada segunda? ¿Ustedes piensan? Vamos a ver qué pasa. Nos va a limitar uno de los postulados. Entonces tomamos ahora. Hacemos la derivada primera, pero directamente de la función en 3 dimensiones, la función asociada, la función misterio, vamos a decir, de esto. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos con ¿se acuerdan que nuestra phi de r de t, en este caso la escribimos como un phi sub 0 por e, bueno, disculpen, tendría que haberlo escrito más para atrás. Pero bueno, k menos omega por t. O sea, ya directamente K y R son vectores. Es decir, K es en forma genérica un K sub X, K sub Y, K sub Z si usamos coordenadas cartesianas, que es lo que están ustedes más acostumbrados. Pero cuando veamos el átomo de hidrógeno vamos a utilizar coordenadas polares. O sea, esto sería lo mismo que X, Y y Z. Entonces, cuando uno deriva respecto a t, bueno, nos fijamos ahora en esta parte del exponente. Entonces vamos a tener e a la i, k por r, menos omega de t, y acá me va a quedar menos i por omega. Pero antes de seguir, porque uno diría, bueno, ahora hago la derivada segunda. Si yo hiciese la derivada segunda, pasaría algo parecido a lo que obtuvimos antes. Pero ¿qué es lo que tenía por ahí Schrödinger en mente? El omega tiene que ver ¿qué cosa? ¿Con qué tiene que ver con lo que vimos? ¿Con qué principio? El omega. Con el primero que vimos. Porque tiene que satisfacer el otro postulado. Recordar.
que H por omega, o esto por esto, tiene que ver con esto, con Planck. Si yo quiero satisfacer Planck, que era el segundo postulado, y tengo que pararme acá. Fíjense cuál es el truco que él pretendía. Que una ecuación me da de un lado la energía. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la mala intención que tiene Schrödinger? Esta, igualarla a lo que me da esta. Si yo hubiese derivados por segunda vez acá, iba a parecer algo raro, porque omega cuadrado no tiene nada que ver con los postulados. Omega cuadrado será otra cantidad física. Pero si yo voy a usar como ente, o le llama, en la separación de variables que ustedes ven, creo que el análisis 2 lo ven o el análisis 3. En análisis 3 hacen separación de variables. Bueno, y esa constante separación de variables a su vez es una entidad física, que es la energía. Y la energía tiene que ver con omega. O sea que me paro acá, ¿y cómo hago aparecer energía acá? ¿Qué tendría que hacer para que me aparezca la energía en algún lado? Esto es simplemente la misma función de onda es decir, por menos i por h omega. Entonces, ¿qué truco puedo hacer para que aparezca esto? Muy simple. Es decir, supongamos que esta es la ecuación 9. Multiplico 9 por ¿qué cantidad? Claro, multiplico ahí. Hago el truco sucio de multiplicar esto por menos i por h barra. Al hacer eso, el menos con el menos se va, 2 veces menos me da positivo, o mejor dicho, me da negativo. Entonces me va a quedar menos i por h barra por la derivada respecto a t de omega dr dt, y acá me va a quedar el más, el menos, o sea, hay dos, me queda así, o sea, perdón, me va a quedar, esto va a ser h omega de este lado por la función de onda. Entonces hice ese truco. Claro, lo que a uno... Hay dos cambios de signo. Menos 1 y después otra vez por menos me da más. O sea, de un lado me queda con más. Sí. Por menos me da más. Hay 3 cambios de signo. Claro, fíjate esto. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Cuando yo hago acá esto, vamos a ponerlo acá, hago así. Yo tengo menos i por omega. O sea, menos. Yo lo multiplico por menos i, a ver si me olvidé un signo, por el h. Y después tengo más, menos, y el menos lo tengo acá. O sea que te queda esto, r de t. No hay más, o sea, es eso. Te queda una ecuación más simple. El menos lo tengo acá. Ah, perdón, acá es donde, claro, yo lo hice automáticamente. Por ejemplo, menos i, más, claro, menos. Igual tiene que ver con un signo menos. O sea, acá o multiplico directamente por i, por h y ya está. Ahí está muy bien la corrección. Entonces tenemos esto. Claro, entonces vamos a tener el h omega por la phi r de t. Y esto es la energía mecánica total. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora esta la llamamos ecuación, no sé, ¿por qué vamos? ¿La 10? Bueno, fíjense, ahí paró. No derivo más porque si derivo otra vez me aparece un omega cuadrado que no tiene nada que ver con las hipótesis. Él usó acá la hipótesis de Planck. En la primera usó la hipótesis de Broglie. ¿Se dan cuenta? Y entonces de esa combinación de hipótesis y la ecuación de onda genérica, llega que acá tengo que pararme, entonces tengo que hacer. Fíjense que lo que vincula a los dos es esta constante, la energía. Acá también aparece la energía separada, o sea, fíjense, igualamos esta parte con la 8. O sea, 8 igualado a 10
me da la ecuación, que es la ecuación, vamos a decir, que rige o la que satisface una partícula sometida a un campo, su correspondiente función de onda para cualquier tipo de potencial. Es decir, esto es un T, este es el R, el potencial, la función de onda, y acá me va a quedar I por la derivada, perdón. Perdón, acá esto más corto respecto a T. Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger que la ven en todos los libros, que es una partícula no libre en 3 dimensiones. Esa sería la ecuación que satisface esa supuesta función asociada a la longitud de onda. Pero y ahora viene la pregunta, ¿y cómo sé que esto no es una fantasía? Esa es la buena pregunta, porque si uno muestra a los académicos, dice, ¿y con eso qué me decís? Es algo hipotético, porque partiste ¿de qué? De una función de onda hipotética, como lo que uno plantearía en álgebra, partí de esto. Esa fue la hipótesis original. E a la I, K por R. Partí de eso y llego a que la forma de que responde a esa ecuación, si la reemplazan, les va a dar, no importa qué potencial tienen. Pero ¿es verdad esto? Esa es la pregunta. Entonces tenía que hacer una comprobación parecida a la de Bohr. Sí. Del lado derecho del igual, ahí es tipo menos. Ah, porque hay dos, sí, tenés razón. Ahí estamos, sí. Menos mal que alguien sigue los signos. Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que esto es real? O sea, ¿sirve para algo? O sea, ¿qué es la función de onda? La función de onda va a tener el mismo dilema que teníamos con el tema de la relación de H por nu de Planck, que la introdujo para que los cálculos cierren. Pero ahora resulta que yo no estoy haciendo un cálculo. Tengo que compararlo con lo que él tenía a mano. ¿Qué es lo que tenía a mano? Es decir, en ese tiempo Schrödinger se escribe así. Es una O con una diéresis, que suena como OE en alemán, Schrödinger. En el año 1929 recibe el premio Nobel por la ecuación. ¿Por qué recibe el premio Nobel? Porque en teoría vieron que si yo tengo esta función phi para un átomo, como él va a predecirlo, que coincide con una molécula, con un sólido, y el sólido construye la materia, en realidad sería la ecuación para todo. Entonces dijeron, bueno, esto tiene más perspectiva que otra cosa, pero obviamente hacer un cálculo de un sólido a partir de esa ecuación donde intervienen trillones de átomos no es práctico. Se hace, pero sobre pequeños cúmulos, y he hecho cursos de ese tipo. Es muy laborioso. Entonces la ecuación, ¿cómo sé que sirve? Es decir, comprueba, o sea, Schrödinger comprueba que la ecuación funciona, es funcional al átomo de hidrógeno, que era lo que más se conocía. De hidrógeno, y hace las predicciones de las líneas espectrales, que es lo único que tenían medido muy bien. Pero uno dice, ¿pero ya Bohr no lo resolvió? Sí, Bohr lo resolvió, pero fíjense que Bohr partió
de 5 hipótesis, ¿se acuerdan? Que eran retorcidas. Él mezclaba la física clásica con hipótesis, 3 hipótesis que era la cuantificación del impulso angular, que el salto entre 2 niveles de energía hipotéticos estacionarios generaba un fotón, y con esas hipótesis lograba o forzaba que la solución les diese bien. En este caso partió de 2 hipótesis, la de Planck, que tiene que ver con la emisión de los fotones, que estaba comprobado experimentalmente, y relación de Broglie, que también fue corroborado con la experiencia que van a hacer de difracción de electrones, que la vimos filmada. Entonces, había evidencia experimental, pero lo único que él tenía a mano para comprobar que esa ecuación funcionaba con un sistema atómico, el átomo de hidrógeno, no quedaba otra. Pero él sacó más resultados, por eso se le da importancia. Es decir, sacó más resultados, vio que la órbita no existe. O mejor dicho, comprobó que el concepto de órbita no existe, ya está. Tachen órbita, no existe. Lo que existen son orbitales. ¿Ustedes vieron algo de química? ¿Vieron orbitales? ¿O tienen idea que eran esas nubes extrañas, a veces redondas, a veces en forma de globo alargado, a veces en forma de anillo? Parecían todo lo que puede hacer un payaso con un globo inflado, retorcido, anudado, etc. Bueno, eso lo vamos a ver brevemente antes de entrar después en sólidos. Pero él comprueba más propiedades. Sí. No, la primera hipótesis era que la energía, supongamos que sea H nu, Planck. Y la segunda hipótesis, no me acuerdo si lo puse así o en otro orden, y la relación de Broglie. O sea, con esto él construye todo esto. Pero esto no es una demostración, es una mostración. Es decir, algo que uno cuenta con los dedos para que me dé la energía. Fíjense que la excusa de vinculación de las 2 partes, las 2 derivadas, venía con la conservación de energía. Y con eso logró sacar la ecuación. Entonces, hasta acá, bien. Es decir, comprueba qué es esto, pero ahora viene la pregunta, ¿qué es la función de onda? Es decir, él resuelve algo, pero la pregunta inmediata, ¿y qué es tu función de onda? ¿Qué es esto? Bueno, ahí él planteó históricamente, dijo, bueno, tiene que ver con la densidad de distribución de carga de electrón respecto al protón. Bueno, en realidad no estaba tan desacertado. Es decir, es más, la función de onda es una herramienta matemática, es una ficción matemática, vamos a decir así. Es una herramienta matemática. Lo que sí tiene valor es algo parecido a lo que ocurre cuando calculan la intensidad de una línea, por ejemplo, espectroscópica, o la línea de intensidad de un experimento de difracción de rayos X. Esto es una herramienta solamente matemática. Sin embargo, cuando yo hago esto, la amplitud, lo que llamamos amplitud de probabilidad, esto al cuadrado, esto sí empieza a tener sentido. Esto se llama amplitud de probabilidad. En general, esto va a depender, lo vamos a ver, va a ser una función, vamos a ponerla en forma genérica, porque esta fue para una partícula libre, para no confundir. Esto fue una partícula libre. En general, esto al cuadrado va a ser, vamos a llamarlo, una densidad de probabilidad. Esto es densidad de probabilidad. La misma que ustedes ven en la teoría de probabilidades. Densidad de probabilidad, que se obtiene simplemente haciendo, como es una función compleja, uno tiene que hacer el conjugado por la misma función de esta forma. Y esto es lo que siempre van a calcular. Cuando uno tiene la densidad de probabilidad, representa cuál es la probabilidad
la probabilidad de encontrar una partícula a un tiempo t en un rango de R a R más diferencial de R. Esa es la hipótesis. Esto lo plantea, esta interpretación es la interpretación de Max Born. ¿Qué es la que nosotros aceptamos? ¿O la que admitimos hasta ahora? Porque él no tenía clara la idea de qué era lo que realmente estaba calculando. O sea, pudo hacer las predicciones, las líneas espectrales, números cuánticos nuevos, aparte del de energía, hay 3 números cuánticos más. O sea, es mucho más rica la teoría. Por eso, no es que tachamos la teoría de Bohr, es que vamos paso a paso. Es la aproximación de tipo 0, esta sería la aproximación 1. Y después si lo hacemos relativista, la aproximación 3. Y si lo hacemos fuera del equilibrio, es otra más. Y de ahí vamos al campo unificado, o sea, que es la ecuación de Dyson. O sea, fíjense que uno va a las cosas de acuerdo a la necesidad. No va a poner una ecuación que ocupe, digamos, 2 renglones del mismo pizarrón para escribir una ecuación. ¿De qué me sirve si no conozco todos los parámetros? Uno hace cosas a nivel aproximativo, son solamente modelos. El modelo sirve hasta que hay un experimento que demuestra que falla en algo. Y ahí se cambia y se vuelve a revisar. Esto es el conjugado, complejo conjugado, el asterisco. O sea, claro, no es menos, simplemente por. No es por, es un por, un punto. Es decir, son dos funciones escalares, números complejos. Nada más que eso. Pueden tener formas muy diferentes y con los pozos de potencial vamos a ver qué formas tienen, pero esto sí tiene interpretación física y permite calcular los promedios de las cantidades y permite predecir cuáles son los valores resultados de una medición, que es lo que nos interesa. Todo lo otro especulativo, bueno, es solamente una herramienta. Esto es un repaso, está encarado de otra forma. Está la ecuación general de las ondas electromagnéticas que tiene esa forma, donde ya directamente puse el phi. Entonces tenemos la analogía que tenemos con el electromagnetismo, que en el electromagnetismo también podemos resolver ecuaciones de onda a partir de esto que planteamos, con una variable compleja, y acá estoy introduciendo el vector de onda, 2pi sobre el vector de onda. Y también tenemos la analogía, fíjense, el campo eléctrico que lo escribimos como una onda. Ya sea el campo eléctrico o el campo de inducción magnética, los puedo escribir de la misma forma. La única diferencia con la función de onda, estos que son campos escalares, en cambio la función de onda es un campo, estos son campos vectoriales. Nosotros tratamos con campos escalares. O sea, son funciones que dependen del vector posición. En cambio, estos son vectores con 3 componentes que a cada una de las componentes sí es un campo escalar, o sea, da un número. Entonces ahora también, fíjense cuando se vio también con Alejandro, el vector de Poynting, S representaba el flujo de energía. Y a su vez también calculamos la densidad de energía como C por el campo magnético. Y eso tiene que ver con la densidad de energía. Y eso lo aplicamos a fotones. Es decir, siempre interviene el concepto de energía. ¿Quién es el que porta la energía? La onda aporta energía. Y acá también va a aportar energía. Y es más, con Alejandro por ahí van a calcular lo que llama la densidad de probabilidades que va a aportar energía también. O sea, fíjense que los conceptos tienen analogía, que las analogías se usan mucho en física. Entonces, ¿qué pasa? Para el caso del fotón, uno tenía que la energía del fotón es C por el impulso del fotón. O sea, estamos vinculando electromagnetismo, teoría de Planck, con lo otro. Por eso surgió la idea de por qué, si ocurre la relación de Broglie, no puede valer esto mismo para partículas. Y la otra es la relación de Planck, lo que ven al final. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno plantea esto, y acá se adelanta el concepto, si uno está calculando, si el phi fuese un campo, y yo quiero la amplitud del campo, lo que uno hace es elevarlo al cuadrado. Cuando ven en óptica física, ¿qué es lo que calculan? Calculan el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, por ejemplo, y le va a dar la intensidad de la señal que recogen en una pantalla, por ejemplo. Y acá también es algo parecido. Entonces de ahí surge que la densidad de probabilidad o la intensidad del campo tiene que ver con el cuadrado de la amplitud de ese campo. Si yo lo hubiese expresado en física clásica con la función compleja, no hay problema, porque a mí lo que me interesa es la intensidad de campo eléctrico, cómo se distribuye en una pantalla en función de la posición. Entonces no hay un problema ahí para eso, esa es la analogía. Y a su vez, para una partícula, la relación entre omega y k es con la misma relación de Broglie. Es decir, acá combiné primero la energía cinética con el impulso y luego con la relación de Broglie en la aproximación no relativista lo vinculé con K. Es lo que yo había puesto, en vez de poner un lambda, lo reemplazo por su relación con K. De esa forma, el impulso queda como h barra por K. Sería otra forma diferente de ver la relación de Broglie. Y a su vez, si uso esa misma relación reemplazada en el otro concepto, que es el de la frecuencia angular, para la partícula tengo esta relación, que omega es una función cuadrática del vector de onda. Esto se llama relación de dispersión. Y hoy lo van a ver de nuevo con Alejandro, qué es lo que pasa con la partícula inclusive libre. Y acá vienen las famosas derivadas. Acá primero se derivó respecto al tiempo, se hizo en otro orden y se llegó a la primera derivada. Pero fíjense, otra vez se hizo el truco. Apareció un i omega y ahí a su vez, acá se hizo en paralelo, las primeras derivadas del tiempo en la ecuación 1 y en la ecuación 2 la derivada respecto a la posición. Y después se hizo la derivada segunda, la ecuación 3, respecto a x, con lo cual aparecía un k al cuadrado con el signo menos. Y luego lo que se hizo es introducir el valor del k, o sea, se siguió otro camino, con lo cual introduzco comparo la derivada que apareció acá. Es otra forma de hacerlo, o sea, comparo esto con esto otro, que es la derivada respecto al tiempo. Entonces finalmente llego a una ecuación de este tipo. Y acá finalmente, al ordenar, bueno, aparece otra vez la energía cinética, la función de onda. Hasta acá es para partícula libre. Es otro enfoque por ahí un poco distinto, porque yo cada vez improviso. Entonces, ¿qué pasa? Esta sería la ecuación de Schrödinger para una partícula en una dimensión. Los primeros problemas que van a hacer, ustedes van a usar esta ecuación, que es la ecuación para una partícula libre en una dimensión. Si ahora uno le introduce el potencial como hicimos, básicamente es sumar esta parte de la ecuación, pero como lo hago en ambos miembros de la ecuación, no afecta al resultado. O sea, lo tengo acá y lo tengo acá. Con lo cual tengo lo mismo, pero todo esto ahora es la energía total de la partícula, cinética más potencial. La ventaja, es decir, ¿por qué se puede hacer esto? Porque es una ecuación lineal. O sea, hay una derivada segunda y hay un término que es producto con la misma función. O sea, que sería una derivada de orden cero que tenemos acá. O sea, significa que no derivo. Y acá aparece otra vez el h nu, que sería la energía en la ecuación 3. Es otra forma de encararlo, en cada libro lo van a ver diferente. Entonces, acá. Fíjense que ahora, así que en ese color ocre, tienen la ecuación completa en 3 dimensiones, menos h al cuadrado sobre 2m y h i barra por lo otro. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente.
Todo esto que involucra el signo negativo de este lado, lo llamo, ahí no lo puse, todo esto que es el laplaciano con el signo menos, lo llamo operador. El operador es una herramienta matemática que representa una operación. Puede ser una operación de suma, resta, multiplicación, lo que quieran. En este caso, es una derivada, involucra una derivada segunda y la suma de una función. Es el operador h que aparece acá. H solito es la forma que tomamos como notación para decir que esto que está entre corchetes, este corchete violeta, es el h que está acá. Y al otro lado, bueno, es una derivada primera, pero también es un operador. En la ecuación 7 tenemos el operador hamiltoniano. Este es el operador análogo a lo que ustedes tienen cuando ven mecánica. En mecánica aprenden la ecuación de Lagrange, donde en vez de hablar de energía, uno habla de un operador. El operador es el hamiltoniano. Es decir, es un análogo de la mecánica. Con eso, ¿cuál es la ventaja? Que uno puede escribir en forma más simplificada todo. Por otra parte, la ecuación que uno obtiene, la ecuación anterior, fíjense que me está dando, la ecuación 6, me está dando cómo la función de onda, esa función de onda que hasta ahora no tiene interpretación física, cambia con el tiempo. Parece una ecuación como determinista, como una ecuación de onda, pero sin tener el término de derivada segunda de la función de onda. Y encima la función de onda es compleja. Que eso es lo raro, o sea, eso es lo que molestaba. ¿Por qué una función de onda compleja? Porque no es una ecuación de onda, sino que, como me había dicho Alejandro, se parece a una ecuación de difusión. Las ecuaciones de difusión relatan el transporte de partículas en función de la posición y del tiempo. No es una ecuación de onda así pura como uno la ve con la ecuación de Helmholtz o las ecuaciones de onda de electromagnetismo, porque tiene una derivada primera y tampoco hay una velocidad explícita en la ecuación. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? Eso muestra las ecuaciones 17 y 18. La velocidad de la partícula tiene que ver justamente con es decir, esto ustedes ya lo vieron con Alejandro cuando vieron la parte de óptica física. Omega sobre K es siempre una velocidad de fase. Pero si usamos la relación de Planck y hacemos la derivada respecto a K, o sea, para cuando la energía cinética, acuérdense que la energía era h barra por omega, y uno tenía que, para una partícula, esto es lo mismo, si yo hablo de energía cinética, esto es lo mismo que hacer esto sobre 2 veces la masa. De tal forma, y si esto es la energía cinética, al hacer la derivada respecto a acá lo que obtengo es que el omega es un h barra por k al cuadrado sobre 2m. Y la derivada respecto a omega, o sea, la velocidad con que cambia con respecto a omega, va a dar h barra sobre m. Entonces, esto es lo que uno llama velocidad de grupo. Eso para una partícula libre, digamos. Claro. Si hay potencial, ya hay otro término adicional. Una expresión de la velocidad. Y esta es la velocidad de la partícula. Van a ver con Alejandro hoy cómo es que hay una función de onda cuando uno considera la situación de que la partícula se puede localizar. Porque la ecuación que escribimos al principio para resolver la ecuación es una ecuación que no da una localización de la partícula en el lugar del espacio. El problema es eso, la localización.
La primera ecuación que escribimos de una partícula libre, la partícula uno pregunta ¿dónde está? Y está en cualquier lugar del espacio, no hay una localización. Por eso es necesario usar el concepto de función de onda. Uno dice, bueno, me trae una complicación grande, pero en realidad los que hacen cálculos cuánticos trabajan con paquetes de onda. Nosotros vamos a usarlo como, no le vamos a pedir que metan la función de onda, perdón, el paquete de onda dentro de la ecuación de Schrödinger, porque eso requiere cálculo numérico, es muy largo, pero por lo menos tienen que tener el concepto de que es un paquete. La partícula se puede representar mejor con un paquete de onda y le voy a explicar la física de ese tema a Alejandro. Entonces, tenemos una velocidad de grupo que en este caso, si la energía de la partícula estuviese bien definido, bueno, coincide con la velocidad de fase, mejor dicho, no con la velocidad de fase, va a ser la mitad. La velocidad de fase va a ser la mitad de la velocidad de la partícula. Esta sería la velocidad de la partícula o velocidad de grupo. Si hacen la cuenta, no es lo mismo hacer omega sobre k que hacer la derivada. Esto sí representa la partícula. Esa es la velocidad de la partícula. Tenemos que saber el gradiente respecto a k. Eso complica la existencia, pero bueno, no queda más remedio porque es lo que representa físicamente. Entonces ahí viene el tema del paquete de onda que hay que verlo de nuevo. No es fácil de representar, no es que esto ustedes lo van a asimilar fácil. A nosotros mismos que somos físicos nos ha costado, no es el tema. No se preocupen por eso. A través de los problemas van a darse cuenta. Y esta densidad de probabilidad que aparece acá, esto es lo que tiene sentido físico. Supongamos que lo llamamos R de t y es lo que hemos escrito como el conjugado de la función, como es una función de variable compleja, por la misma función. Esto lo van a hacer muchas veces. O sea, esta sería lo que es la interpretación de Born de la función de onda. Bueno, esto era prácticamente lo mismo. Acá ya vamos al método de resolución. Hoy lo van a ver, si alcanza el tiempo, cómo se resuelve la ecuación de Schrödinger. Hay una parte que este es un método que viene de análisis 3, que se llama método de separación de variables. Es decir, este método tiene la ventaja de que uno resuelve en forma más simplificada todo. Primero supone que es un método común de las ecuaciones diferenciales lineales, de que la función de onda es un producto de dos tipos de funciones. Una del espacio del tiempo y otra del espacio de la posición. Podría ser otra representación, pero ustedes van a ver esta que sería la más simple. Entonces, cuando uno propone que la función de onda se puede separar en variables, acá quedó lejos el espacio, esto tenía que estar pegado. Uno puede resolver lo primero. Cuando uno introduce en la ecuación de Schrödinger la derivada respecto al tiempo, fíjense que uno puede llevar, llevar todo lo que depende del tiempo de un lado de la ecuación. En este caso, todo lo que depende del tiempo lo llevamos al lado de la izquierda y todo lo que depende de la posición del lado de la derecha. Y fíjense que esto es lo mismo que la energía. Fíjense, este phi, el psi multiplicado por la energía es la ecuación de Schrödinger. Miren esto, no miren esto, esto pasado acá es la ecuación de Schrödinger. Pero por otra parte, esa misma constante, miren acá, es la energía y está vinculado acá. Entonces lo primero que ustedes resuelven es la ecuación más fácil, que es esta. Es una derivada de primer orden. Y la solución es muy simple porque hacemos phi a este lado y lo que nos da es una exponencial que va a tener i por h barra, por el tiempo, etc. Esa es lo primero que uno resuelve. Entonces nos sacamos, van a ver que haber hecho la separación de variables nos trae una ventaja tremenda porque resulta que la solución de esa ecuación, de esta ecuación lineal, es esto. Aparece I, unidad imaginaria, energía sobre h barra, por T. Si ustedes verifican unidades, supongamos que estamos en joules, energía en joules. Acá tenemos joule por segundo.
Entonces simplifica. Si vamos en las unidades, ¿qué es esto? E sobre H por T. Esto en unidades sería como decir, bueno, en MKS sería joules, acá sería segundo y acá sería joule por segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es adimensional, no importa. Esto es una amplitud que no conocemos, que se va a determinar después al final de resolver todo. Y por otra parte les queda la ecuación ahora. Si esto lo reemplazan, es decir, ahora toman la parte de la ecuación que estaba a la derecha. ¿Se acuerdan que habíamos puesto todo en función de un lado, a la izquierda en función de t y a la derecha todo que dependía de r? Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esto. Esta es la ecuación que les va a dar más dolor de cabeza. La primera es simple, da siempre la misma forma. Pero lo que no tenemos en ambos casos, ¿cuál es la energía? Que es la constante de movimiento. Nosotros estudiamos sistemas conservativos, o sea, la energía es constante para todo tiempo. O sea, son sistemas conservativos, no se pierde energía, no hay disipación. O sea, no hay ninguna forma en que yo pierda la energía. Si estoy en un estado estacionario, como el nombre lo dice, voy a estar en forma indefinida, no. Voy a estar en ese estado sin perder energía. En el modelo de Bohr era una órbita, en el modelo de Schrödinger será un orbital. Y si yo hago una transición inducida, supongamos por una descarga eléctrica, por el choque de un electrón con el átomo, voy a hacer una transición y voy a liberarme de una diferencia de energía o al revés, absorber una energía. Pero todo el principio se basa en que en los orbitales se conserva la energía y todo el sistema es conservativo. Eso es lo fundamental. No estamos viendo sistemas que disipen o pierdan energía por el movimiento electrónico. Entonces la solución general es el producto de la función que depende del tiempo por la función dependiente de la posición, que se resolvieron con dos ecuaciones independientes, donde lo único que los vinculaba era la energía mecánica total, que está acá, el E. Entonces, la ecuación independiente del tiempo es esto. Bueno, esta es la foto de mi gato, pero es otro tema. Esto tiene que ver con el gato de Schrödinger. ¿Les suena eso? Sobre la distinta superposición de estados. Pero vamos con calma. O sea, yo creo que ya fue mucho y ahora le damos la palabra a una cara un poco más distinta, digamos. Para que siga Alejandro. Bueno, acá hay verificaciones que efectivamente, esto es relativamente reciente, esto es del año pasado. Los condensados de Bose les sonarán. O más o menos, bueno. Si ven las revistas Nature, etc., bueno, la cuántica a este nivel funciona muy bien. Hasta ahora funciona. Sus nietos o sus hijos verán otra.